Hola, el día de hoy voy a leer el resumen del libro La dramática insurgencia de Bolivia. Titula Libertador y Traidor. Dando continuidad, en el capítulo 7 nos muestra el lado de Bolívar, y su ejército, dadas las condiciones, era bastante pesimista. Era minoría para resistir el ataque de los constitucionalistas Valdés y Canterac. Por ello pidió refuerzos de Colombia. De no ser así, él mismo ordenaría la retirada. Permaneció en Trujillo. La ayuda que no venía tenía claro que solo soportaría 2 a 3 meses en aquella situación. Pero si se tratase de un milagro, apareció Lañeta con la noticia de la rebelión. Esto animó a Bolívar y se lo comunicó a Sucre. Bolívar comenzó a preparar y organizar el ataque contra Canterac. Pensaba que Olañeta se uniría al ejército patriota. En sí, que el general se había convertido en patriota, que estaba a favor de la causa libertadora e independentista. Estaba seguro que pronto vencería la causa de la libertad, y lo expresó en una carta. Los españoles no tenían oportunidad alguna de ganar, por ello, si Olañeta prestaba sus servicios serían conmemorados, pero si perdían los patriotas no les incluirían o mencionarían en ningún momento. Lo mantendrían como fiel al rey, explicaba en la carta confidencial a Olañeta. Dicha carta recibida 4 meses después, en el que Bolívar había ganado la batalla de Junín contra Canterac y Olañeta victorioso por la guerra separatista. Para Bolívar, Olañeta ya había firmado su potestad en el ejército emancipador. Sin embargo, para Santa Cruz nunca sería un patriota. Al contrario, Sucre decía que Olañeta no podía ser amigo de españoles, pero claramente se debía tener ojo a las acciones del mismo. Ello no importaba para Bolívar, si Olañeta continuaba de esa manera con la escisión. Por otra parte, el virrey, ante las noticias, encabezó el ejército español, unificando ambos ejércitos del norte y sur. Sucre estaba encargado de la derrota española. Tras una campaña logró la victoria en Ayacucho. El trío español, junto a veteranos que lucharon durante bastante tiempo anteriormente, fueron cautivos de patriotas. Posterior a la liberación de Ayacucho, quedaba Charcas por liberar. Solo quedaba Lañeta proveniente de españoles. Bolívar aún no sabía si existía alianza o no. La respuesta confirmaba la unificación en beneficio de América y la humanidad. Era extraño, puesto que la carta debía ser confidencial. Tal vez fue Casimiro Lañeta quien lo escribió en nombre del tío. Entrando en contexto, Casimiro Lañeta resulta que él había sido el informante secreto del gobernador de Salta, Arenales. Un juego extremo había realizado el dos caras patriota y realista, acusando al secretario ayudante de Arenales, José Serrano, de traición, como espía de Olañeta. Ambos intrigantes no eran más que un doble cara oportunista sin gota de conciencia. Casimiro había regresado al cuartel general de su tío en Cochabamba, con el pretexto de que se había dirigido a Buenos Aires para comprar armas. Traía consigo 18,000 pesos. En realidad Casimiro no fue a España y no trajo armas como afirmaba supuestamente. El dinero lo guardó para él, o lo dividió con el cura misterioso que tenía como compañero. Manuel Castro detuvo a Casimiro en Chuquisaca, exigiendo cuentas de lo sucedido con los 18,000 pesos. Al igual que el mosquetero, pedían esclarecimiento de la gran suma de dinero. Se defendió explicando que se lo habían entregado al cura, junto a unos recados anónimos, y posiblemente él se lo había gastado durante la permanencia en España. René Moreno replicó el caso diciendo que por qué no pidió un recibo, y por qué no demandó e inició un proceso de investigación. La supuesta acusación de negociación con brasileros por el Charcas negó rotundamente en una carta, pero finalmente admitió su reunión en Montevideo con un agente brasileño. No tenía idea de lo sucedido en la propuesta de invasión a Mato Grosso a su tío Lañeta, ya que estuvo en Buenos Aires. Casimiro estaba siendo descubierto y vio como opción el avance de Bolívar, escribiendo una carta convenciéndolo de los sentimientos patriotas del general Olañeta.
sugiriendo que era momento oportuno de avance ofensivo. Utilizó la excusa de su retorno por pedido de Bolívar, a fin de ayudar a los patriotas. René Moreno sabía que eran mentiras. Aparentemente Casimiro discutía con gran razón de argumentación documental, pero nunca los presentaba. Aseguraba que Casimiro había vuelto a voluntad propia para interactuar con su tío. También es claro lo mencionado con el anterior enunciado. Casimiro había sido quien escribió la carta a Bolívar. Quería demostrar que él era el más importante que su tío. Las anteriores tareas de Casimiro y convenció a Lanza del patriotismo de su tío, pero fue engañado. Lanza previno a Sucre de Casimiro, incentivándolo a desconfiar, pero Sucre lo ignoró, y con la misma moneda fue engañado, siendo expulsado de Bolivia. René Moreno denominó a Lanza como las 3 Bs, descrito de benemérito, batallador y bruto. Aún así fue convencido por Olañeta, pero Lanza había visto a través de él. Si no fuese así, la historia hubiera marcado otro rumbo. En 1825. Bolívar en realidad había escrito 3 cartas dirigidas a Olañeta, siendo el primero respondido el 24 de diciembre. Entonces decidió escribir una 4ª carta expresando su sincero agradecimiento, ya que la victoria en Ayacucho fue posible gracias al general, dando la posibilidad de afirmar un acuerdo con él. En una breve carta, Olañeta respondió informando que estaba determinado para abrir negociación con Sucre, en cuanto solucionaría las consecuencias que Valdés había provocado. En secreto, Casimiro, a escondidas de su tío, escribió una carta a Bolívar, anunciando que él era el principal líder ante su tío, afirmando su permanencia a la revolución. Todos los sucesos e información detallada no podía ser revelada en una simple carta, puesto que era arriesgado y el plan no sería viable, pero aseguraba la unificación a Bolívar, aún persistiendo la interrogante de si su tío había aceptado la alianza o estaba dispuesto a traicionarlo. Tras la derrota en Ayacucho, el virrey y Valdés decidieron incluir el ejército de Olañeta en la rendición, pero Sucre incorporó en las fuerzas liberales a dicho ejército como aceptación del acuerdo con Bolívar. La campaña en Charcas no era alentador para Sucre. No quería asumir el rol en esta situación, debido al constante enigma altoperuano. El pedido de relevación fue rechazado por Bolívar, ya que era el mejor general. Sucre no tuvo más opción que resolver la compleja confusión. Entonces, la misión del ingreso del Ejército Unido a Charcas ya era claro. Envió carta de propuesta e integración liberal a Olañeta, Aguilera y Lanza. Era más evidente que Olañeta no aceptaría el acuerdo, ya que no emitía respuesta y seguramente estaba decidido a luchar. Olañeta, mediante sus proclamas en Oruro, determinó que combatiría contra el Ejército Unido de Bolívar y Sucre, al nuevo virrey, Pío Tristán, designado por la Audiencia de Cusco. Solo esperaba el momento indicado de obtener más armamento y, como era de esperarse, aplicará la misma estrategia que usó contra Valdés. En cuanto a la respuesta de unión a Bolívar, solo firmó un pacto de tregua con duración de 4 meses. El Tratado de Paz establecía que la región de Tarapacá permanecería en manos del ejército separatista. Esta región tenía acceso a la costa del Pacífico, y Olañeta no estaba dispuesto a entregarlo. Por ello, el tratado era favorable, pero se trataba de una trampa. Todo dependía de la firma de Sucre, a quien lo envió. Al igual que el primer acuerdo de Tarapayá, en la que envió a Casimiro por armas, nuevamente lo envió, pero a Iquique, con el objeto de obtener ayuda de Chiloé, acompañado por Echeverría. Pablo Echeverría era un comandante español, quien bajo juramento en términos condicionales habían dado su palabra de no tomar represalias contra los patriotas. Sin embargo, este realista lo incumplió, uniéndose al ejército de Olañeta. Por ello, ambos con Casimiro fueron enviados en busca de municiones con 10,000 pesos. Entonces Casimiro traicionó a su tío enviando 2 cartas a Sucre. En la primera expresando lo feliz que se encontraba de su patriotismo y de sus ansias por reunirse con el vencedor de Ayacucho. Luego en otra carta revelaba las intenciones de su tío,
exagerando con la supuesta descripción hambre y mal equipamiento de los hombres, y que si atacarían lograría una victoria ante la situación. Aumentando y confundiendo a Sucre, informó que Arenales tenía conocimiento de ello, pero de otro modo para evitar estropear el plan de Sucre, admitiendo preferencias al Ejército Unido. De esta manera iniciaba un desacuerdo entre patriotas mismos. Notando las acciones para los patriotas de Casimiro, ofreció su completa disponibilidad y pidiendo su admisión en su caballería como un simple soldado, en guerra. Sucre aceptó la correspondencia brindando su hegemonía de amistad para con el doctor Olañeta. En cuanto al viaje a Iquique con Echeverría, este cometió traición y lo mandó a prisión a las autoridades locales, quitándole los documentos y llevando consigo el dinero que era para los armamentos. En la ruta a Puno se encontró con uno de sus amigos, Dos Caras, Calvimontes. Por otra parte, el general Alvarado, por orden de Sucre, emprendió viaje en busca del hombre a quien por sorpresa encontró y desagradablemente juzgó a Casimiro de traición, y se marchó, dejándolo en el camino. Ante ello continuaron el paso ambos, Casimiro y Calvimontes, llegando el 3 de febrero a lo que parecía ser Puno. La reunión con Sucre y este mismo quedó sorpresivo con el joven que tenía enfrente. Él mismo le pidió detener el embarque de armas en Iquique y le entregó los papeles. Por supuesto que el dinero lo conservó para sí mismo, convirtiéndose en un hombre rico, enriquecido más los fondos de Tarapacá. Sucre, en una carta dirigida a Bolívar, explicó de su encuentro con Casimiro, un joven desde su punto de vista bien dotado y merecedor de su participación en una próxima campaña, no olvidando el pedido de detener las armas que debía recibir Casimiro de Iquique. No tenía conocimiento del carácter verdadero de Casimiro y se arrepentiría de haberlo unido con él más adelante. En otra carta enviada a Lanza encomendó la misión sobre el armamento de Iquique, y dicha información la había mencionado al mismo Casimiro. Correspondiendo, Lanza cumplió la misión, pero no vio de más advertir del hombre a quien él ya conocía de la maldad y perversa familia Olañeta a Sucre, dando un consejo de destinar a Casimiro al exterior, mismo que ignoró Sucre. La caída del general Olañeta era auspiciado por su propio sobrino Casimiro, con ayuda de sus agentes dispuestos Urcuyu, Usín, Arraya y Medinaceli. Casimiro viene a ser el cruel asesino indirecto de la muerte de su tío Pedro Olañeta. También estaba la traición a su compañero de viaje Echeverría. Sucre, enterado de su incumplimiento ante los patriotas, ordenó su muerte frente a un pelotón de fusiladores, pero fue tarde cuando se arrepintió por las súplicas de la esposa del susodicho. La orden ya había sido acatada. Sucre se sintió muy apenado por el trágico incidente, pero el principal responsable fue Casimiro. En conclusión, Casimiro era el Judas político, un traidor experto y asesino. Esto mismo afirmó y lo acusó Francisco Mariano en una carta, que Casimiro lo justificó anunciando que lo había dejado a su tío con consentimiento y permiso que él le había otorgado. Se esclareció que era característico el argumento sin documento, y al final fue desenmascarado. Sin embargo, el mito y la verdad sobre este hombre queda en la perspectiva de uno mismo. Sucre y Casimiro se dirigían camino a Charcas para vencer a Pedro Olañeta y reorganizar Charcas, pero aún queda la interrogante de quién merecía ser padre de la nueva nación.